que fue un arqueólogo peruano, Toribio Mejía, quien en el año 27 se encontró en mitad de la carretera de un camino, que luego sería la famosa carretera panamericana, a la altura de 1 kilómetro, el 433, él se encontró, en aquel lejano tiempo, con una marca que le pareció un canal de irrigación, le pareció una especie de extraño labrado en la piedra. La siguió durante kilómetros y se dio cuenta, espantado, que aquello se perdía hacia el infinito, una recta perfecta. Empezó a vislumbrar que había muchas más, cientos, quizá miles. Nadie en la historia del Perú había explicado anteriormente para qué se habían hecho y sobre todo quién las había hecho. Seguimos avanzando en el reloj del tiempo y nos encontraríamos 20 años después con un hombre universitario, Paul Kosok, neoyorquino. Fue el primero que con una avioneta sondeó aquel lugar. Fue el primero, quizás el primer ser humano, que vio aquello tal y como fue creado, para ser visto desde el cielo. En su diario de viaje comentaba, casi dejándolo para la posteridad, que algo le obligó a mirar hacia abajo. Él no sabía que aquellas pistas y figuras estaban allí. Algo me obligó a mirar hacia abajo y encontró arañas gigantescas, monos, perros, individuos antropomorfos con cinturones, con cascos, figuras de hasta 400 metros de largo. Era el primero, como decimos, que vio lo que ni siquiera los Nazca pudieron ver. Personas que se pasaron siglos trabajando en aquellas figuras, bajo el sol ardiente, y que nunca, a no ser que volasen, vieron su propia creación. Yo os aseguro que hoy tenemos un plato fuerte y una sorpresa. Quiero adelantarla. Vamos a conectar con Nazca. No vamos a hablar como eruditos, que no lo somos, ni como maestros, que tampoco, ni lo somos ni lo pretendemos. Nuestro equipo de periodistas ha conectado con Eduardo Herrán, el piloto más avezado, el más veterano y el que lleva más de 20 años sobrevolando como jefe de pilotos las solitarias pistas de Nazca. Y os invito a un viaje, a irnos con él de viaje. Lo haremos en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Electrónico, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y además vamos a sortear 5 libros de Fronteras de lo Imposible, que es el libro que hizo servidor, además basado en este misterio del Perú, de Nazca. Sabéis que siempre tenemos una segunda hora repleta de noticias, de información, y además esta semana más que nunca, de 3 a 4 de la mañana, dentro de unas 4 horitas. Carmen Porter, ¿cuál es el menú rápido para esta segunda edición de Milenio 3? Buenas noches, Iker. Pues a las 3 de la mañana nos iremos hasta Ceuta, donde al parecer se siguen produciendo fenómenos insólitos en el tanatorio de la ciudad. Desde allí el corresponsal de la cadena SER, Antonio Martín, nos contará los últimos datos. Hablaremos de uno de los grandes misterios de la arqueología española, la figura, esa dama de Elche. Y viajaremos hasta Inverness, uno de los rincones más tenebrosos de Escocia. También, como siempre, extraños sucesos que se han podido observar en los cielos de nuestra ciudad, en los cielos de Madrid, y del que incluso han sido testigos miembros de la cadena SER. OVNIs aparentes sobre Madrid. Intentaremos explicar ese fenómeno y todo el menú que he explicado ahora mismo Carmen Porter. Desde que se descubrieron hasta hoy en día, las pistas de Nazca han sido un cúmulo de hipótesis. Hubo una muy importante, una alemana llamada Maria Reich, que murió hace poco. Es protagonista de una historia humana terrible a la vez y esperanzadora. Ella era una profesora del Frío Hamburgo, lo dejó todo cuando aquel aviador le dijo: he descubierto algo sensacional, los dibujos de los dioses, el gran libro abierto de cara al cielo en el sur del Perú. Y dejó todo esta mujer, Maria Reich, y se fue allí, se fue con una escalera para divisar mínimamente las pistas y con una escoba de paja. Catalogó 74 figuras, se acabó quedando ciega, con el pelo blanco casi como un cadáver andante. Todavía salía todas las mañanas para buscar nuevos vestigios. Ella pensó siempre que era un gran zodiaco, un mapa del cielo, y esa ha sido la teoría oficial, aunque muchos no están de acuerdo. Vamos a conectar con Nacho Ares, nuestro compañero, amigo y director de la prestigiosa revista de arqueología, que nos comentaba cuáles han sido
las principales teorías sobre el asunto de Nazca. Ha habido interpretaciones desde un punto de vista astronómico. No hay que olvidar, mejor dicho, que muchas de estas líneas están orientadas hacia momentos determinados del viaje que a lo largo del año tiene el Sol, en momentos como los solsticios, equinoccios, etcétera, ¿no? Luego también están las teorías un poco absurdas o sacadas de contexto de Erich von Däniken, en donde se nos habla que si eran pistas para aterrizajes de extraterrestres. Y las últimas hipótesis de trabajo es la de dos arqueólogos, uno de ellos alemán y el otro peruano, en donde se nos habla que quizás estos dibujos lo que hagan en realidad era reflejar la existencia una serie de patronos, de tipologías religiosas muchísimo más antiguas a los Nazca. Como bien comentaba Eduardo, hay que pensar que esto no es propio de la cultura nazca, sino que también viene de largo, ¿no?, muchos siglos detrás. Y quizás una de las explicaciones es que estos dibujos están relacionados con divinidades, con un vínculo muy directo con el mundo del agua, porque no hay que olvidar que justamente donde hoy se levanta el desierto de Nazca era por donde estaban las antiguas fuentes de 3 de los ríos más importantes que había en la zona sur de Perú, y que posiblemente los Nazca u otras culturas que también pasaron por este emplazamiento arqueológico lo que hicieran fue recuperar un poco esa tradición y dibujar sobre el desierto esas divinidades extrañas hoy para nosotros tan misteriosas, intentando un poco hacer alabamientos, loas, llamamientos a esas antiguas divinidades para volver a recuperar el agua. Hoy en día en Nazca hay unos carteles bastante sombríos que dicen que quien pise las líneas tiene 5 años de cárcel y 2 millones de soles de multa. A pesar de eso, tengo que confesarlo hoy aquí, yo me metí en esas líneas y comprobé que era una labor de auténticos chinos, en este caso peruanos. Todos los pequeños guijarros de arena prácticamente se habían dado la vuelta, uno a uno, y habían dejado la extensión con su zona más clara. Esto en figuras de cientos de metros, en miles de figuras, en zonas incluso no conocidas ni pisadas por el ser humano moderno. Yo os invito a que nos hable de todo esto, a que comparta con nosotros un hueco en su avioneta, don Eduardo Herrán. Creo que va a ser una aventura inolvidable. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Y vamos a comenzar este viaje con un piloto de excepción, la persona que mejor nos puede hablar de ese enigma maravilloso, desafiante, que son las líneas de Nazca. Estamos hablando de don Eduardo Herrán, jefe de pilotos de Aerocóndor, una persona que yo me atrevería a decir casi mítica en lo que se refiere a esa pampa que se extiende al sur del Perú, y que además es director del Instituto Aeroarqueológico de ese país. Lleva 23 años sobrevolando las enigmáticas pistas de Nazca, y gracias a su pericia, gracias a su interés, se han descubierto 324 nuevas líneas. Don Eduardo Herrán, un placer estar en su avioneta. Iker, para nosotros aquí desde Nazca también es muy importante saludarlo a usted y a todos los radioescuchas y hermanos españoles, y muchas gracias por lo que usted acaba de decir. Pues nos ponemos en marcha, Eduardo, sobrevolamos esa zona maravillosa, árida, eso sí, uno de los desiertos, se dice, más secos del planeta. Y Eduardo, estamos en tus manos, realmente nos confiamos en tu vuelo, estamos también con nuestro técnico aquí a bordo, don Jorge Martínez, que está extasiado viendo las pistas. Vamos a hacer que toda España, a través de la cadena SER, los cientos de miles de personas que nos siguen, se emocionen con las pistas de Nazca. Eduardo, ¿qué podríamos ver ahora mismo cuando estamos saliendo de esa pista de Aerocóndor? ¿Cuáles serían las primeras figuras? ¿Qué paraje veríamos ante nuestros ojos? Bueno, lo primero que debiera decirles es que el clima que tenemos en esta zona de la costa sur del Perú, que está a 450 kilómetros al sur de Lima, es de un sol esplendoroso. Y en este momento tenemos una temperatura aproximadamente entre los 26 y 27 grados, un cielo completamente azul, y después de cruzar el valle nos encontramos con una extensión sumamente gigante. Estamos hablando de más de 550 kilómetros cuadrados, donde al comenzar a ingresar podemos ver de una manera increíble rayas y figuras geométricas, algunas que tienen más de 20 kilómetros de largo. 20 kilómetros, Eduardo. 20 kilómetros de largo. Trapecios, hay uno que tiene más de 3,5 kilómetros de largo, y un gran amigo, Erich von Däniken, al cual quiero y respeto mucho, pero no comparto mucho sus teorías, habla que estos trapecios podrían haber sido utilizados por naves extraterrestres en contactos con humanidades anteriores.
Eduardo, estamos viendo esas pistas inmensas que parece que están dibujadas, que van hacia la nada. ¿Por qué se hizo esto? Es decir, la gente desde España, pues evidentemente se pregunta, ¿por qué los Nazca hicieron esto hace tantos siglos? Han sido trazadas a lo largo de toda la historia de todas las civilizaciones anteriores que habitaron esta zona. Nos estamos refiriendo específicamente a geoglifos. Los últimos hallazgos corresponden a la cultura chavín, ¿no? La cultura chavín comienza desde el año 1100 a.C. al 800 a.C. Posteriormente a los chavín vienen los paracas, ¿no? Los paracas son del 800 a.C. al 100 a.C. y los nazcas heredan el arte de dibujar en todas estas pampas y cerros de las civilizaciones anteriores del 100 a.C. al 700 después. Posteriormente los huaris y los incas también continúan trazando dibujos, pero eso ya son las figuras geométricas. Todo esto ha sido analizado e investigado científicamente, ¿no? Y nos encontramos con que esta gran pampa, el verdadero nombre primero proviene de un dialecto aymara, que es el cauqui, y significa lugar de engendramiento, lugar de procreación, nido, donde nacen las cosas. Y todo lo que está dibujado aquí tiene relación con él. En este caso estamos vislumbrando nosotros un libro abierto para ser visto por los dioses antiguos, el sol, la luna, las pléyades. Esas figuras que vemos ya en la lejanía, que representan animales, una araña increíblemente perfecta, un mono, un perro, algunos de ellos tienen 4 dedos en vez de 5. Así es. Animales de una, como decimos, de una perfección que asombra, como los Nazca, guijarro, trocito de piedra, generaron esta inmensa mapa, este inmenso cuadro artístico, como usted dice, para ser visto desde el cielo. Eduardo, descríbenos un poco qué estamos viendo, las figuras de los animales. ¿Cuáles son las que más te llaman la atención, las que más te gustan, las más extrañas? A mí la que más me llamó la atención siempre fue el cóndor, porque es un ave sumamente grande, tiene 182 metros, ¿no? Y cosa curiosa, las investigaciones de sus orientaciones magnéticas apuntan hacia Cusco, ¿no? Eso es sumamente interesante. Después existen una variedad increíble de animales. No solamente estamos hablando de aves, mamíferos, como el caso del mono, el perro. También hemos descubierto batracios, hay sapos, hay ofidios, hay culebras en alto relieve, hay saurios, podemos ver lagartos o lagartijas, y una variedad increíble, de la representación de casi todas las especies vivientes que habitaban esta zona de la costa sur del Perú hace miles de años. Eso es fantástico, ¿no? Eduardo, por supuesto que es fantástico. ¿A qué altura tenemos que tener la avioneta para observar en su esplendor estas figuras de Nazca? Mira, para observar los dibujos antropomorfos o morfos, o sea, los que tienen formas reconocibles, digamos, son dibujos que miden desde 11 a 20 metros hasta 340, 400 metros. Para poder observar estos dibujos debemos tener el avión a una altura aproximadamente de 200 metros, 250 metros. Pero las formas geométricas, que son las que llaman muchísimo la atención también, no deben ser vistas a una altura mayor, porque las extensiones son de varios kilómetros de largo. Entonces, si uno está muy bajo, pierde la perspectiva, pero conforme asciende en el avión, comienza a darse cuenta que es otra visión, ¿no? Hay dos formas de ver la pampa. Una es los dibujos reconocibles de personas, animales, y otras son las formas geométricas. Uno tiene que estar pegado al suelo y el otro tiene que estar muy alto en el espacio, ¿no? Eduardo, ahora mismo estamos observando otras que estoy seguro que bueno, pues excitan la imaginación de muchos. Realmente se interpretan teorías de lo más variado, como tú has dicho, del buen amigo Eric von Daniken, pero bueno, teorías para todos los gustos. Pero lo que es cierto es que ahí en una loma estamos viendo una figura que parece realmente un cosmonauta dibujado antiguamente. ¿Qué demonios es esto, Eduardo? Así es. Bueno, nosotros lo llamamos el astronauta. Este dibujo no está ubicado sobre la pampa, sino más bien en una ladera de montaña, lo que por características hace que sea un dibujo que corresponde a la cultura paracas, o sea, anterior a la cultura nazca, ¿no? Y este dibujo representa, sí, la forma de la cabeza, parece el casco de un astronauta, pero también es la cabeza de una lechuza. Existe otro dibujo que también es sumamente interesante, descubierto
por el que habla en el año 84. Y este dibujo que descubrimos es exactamente la representación del extraterrestre de la película de Spielberg. Pero analizando el dibujo y las relaciones iconográficas que hemos encontrado con textiles y con cerámicos, nos apunta a que es la representación de un feto humano, ¿no?, de más o menos 8 semanas, hasta con el cordón umbilical, las manos, la cabeza muy grande. Entonces, es una cosa que realmente, bueno, como tú lo dijiste al principio, yo comencé esta experiencia como piloto comercial ya hace 23 años, pero se transformó en una pasión, en una cosa realmente para mí muy, muy especial, ¿no? Quiero compartirlas como en este momento contigo y con todos nuestros amigos españoles. Eduardo, y además este programa lo hacemos gente apasionada, para gente apasionada que nos escucha en toda España y en todo el mundo a través de internet. Bajamos, descendemos un poco ya con nuestra avioneta, vamos poco a poco de nuevo hacia el suelo. Una experiencia gratificante, inolvidable. Yo puedo decir personalmente a toda la audiencia que una de las grandes impresiones de mi vida como periodista fue las imágenes, las primeras imágenes de Nazca desde estas avionetas Cessna. Fue impresionante, para mí fue un vuelco al corazón, un gran enigma arqueológico que sigue ahí. Eduardo, un mensaje para toda la gente de España. Estoy seguro que mucha gente va a ir a Nazca a raíz de este programa. ¿Por qué hay que visitar Nazca? ¿Por qué esto sigue siendo de alguna forma un desafío? ¿Por qué es una cosa única en el mundo, Eduardo? Mira, como lo tú has dicho, es una cosa única en el mundo porque, si bien es cierto, existen evidencias similares en algunos otros países. Hay algo en Estados Unidos, en la isla de Malta, algunos en Egipto, otros en Inglaterra, pero no existe en ninguna otra parte de nuestro planeta, ¿no?, una zona que tenga una extensión tan gigantesca, con miles y miles de vestigios arqueológicos de esta naturaleza. Pero lo importante de Nazca es que encierra, según lo que yo he podido ver y absorber de energía de este sitio, no un mensaje al futuro de la humanidad, que es que algo que hoy está tan de moda, la conservación de la ecología, el respeto por el medio ambiente, ¿no? Esta gente lo ha tenido integrado dentro de su propia esencia, ¿no? El hecho de dibujar todas las especies, el hecho de interactuar con todas las especies para tratar de que se vayan al cosmos a que lo vean sus dioses, pero probablemente han habido otras inteligencias hace miles o millones de años, nos conllevan a ver una armonía cósmica entre los humanos y nuestra verdadera creación. Eduardo, yo creo que tu mensaje es claro, es diáfano, se le ha recibido perfectamente esta conexión España-Perú con un nexo de unión, Nazca. Para mí, personalmente te lo digo, y conozco algunos puntos del planeta, el enclave más misterioso del mundo. Es un placer que un aventurero como tú nos dé su sabiduría, nos haya permitido este pequeño vuelo a través de la Pampa. Esperamos conectar muchas más veces. Cualquier noticia desde allí, estos son tus micrófonos para cientos de miles de personas en España. Un abrazo muy grande. Iker, con muchísima humildad también agradezco todos tus comentarios, pero con muchísimo gusto, esperándolos para recibirlos con los brazos abiertos y como la gran Pampa de Nazca, con todo el corazón dispuesto al universo para demostrarle todo lo que aquí existe. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edaf. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Un viaje con un guía de lujo, don Eduardo Herrán, que además nos enviaba unas fotografías impresionantes. Hace tan solo una semana, el aventurero Julian Knott, británico de la BBC, lograba por vez primera elevarse en lo que llaman un globo Nazca. ¿Qué es un globo Nazca? Bueno, pues es la teoría principal de aquellos que dicen que hace 2000 años estos hombres que vivieron y murieron en la costa más abrupta del mundo, en el Perú, podían tener una tecnología
que les hiciera construir una especie de barcazas de totora, de una especie de junco, unidas a telas de animales, vientres de animales, generando quizá los primeros globos de la humanidad. Las fotografías que tengo en mis manos, que me acaba de enviar el amigo Eduardo Herrán, son espectaculares. Son dos personas que durante 3 minutos y 42 segundos, por vez primera en la historia, sobrevolaron las líneas de Nazca y demostraron que quizás con esas mismas tecnologías de la antigüedad, aquellos peruanos sí que lograron ver su obra grabada en la negra. Desde luego que el enigma de Nazca daría para muchísimo más, para muchos programas, y desde luego intentaremos complacer a Eduardo Herrán, al piloto jefe del Aerocóndor, viajar hasta allí y quizás un día, por vez primera, hablar nosotros desde el lugar de los hechos. Las teorías son muchas. Desde los años 50, como hemos dicho, y hace una semana salían otras, hablan de supuestos aeródromos de la antigüedad, otros dicen ese zodiaco dirigido al cielo, cuyas figuras siempre tienen que ver con el movimiento del sol o de la luna, y otros hablan incluso de cosas más extrañas. Los pilotos a mí me enseñaron lo que llaman Cerro de los Astronautas, donde están las figuras más raras. Yo me pregunto como investigador, ¿por qué en los catálogos arqueológicos oficiales solo salen las figuras animales? El cóndor, el lagarto, el colibrí, la araña. Todas esas otras que hablan de seres cabezones, con ojos que, bueno, parecen fetos humanos, que aparecen envueltos en esferas o en fuego, esas nunca aparecen, ni son prácticamente analizadas. Es un misterio que yo me llevé de allí. ¿Por qué algunas de las figuras, más de 300, han sido sistemáticamente olvidadas? Para muchos, en esos seres, con cinturones, con hebillas, con grandes botas, con cabezas deformes, que miran al cielo y saludan al cosmos, en esas está el gran misterio. Aquella alemana que quedó ciega con los ojos en blanco por completo, Maria Reich, algunas fotografías suyas son espectaculares. Yo llegué días después de que ella muriese, había auténtico luto en esa especie de barrio desolado que es hoy Nazca. Aquella mujer consiguió que en el año 94 este misterio de miles de figuras fuera considerado patrimonio de la humanidad. Muchos dicen que las figuras estarán ahí hasta que el tiempo quiera. Cuando uno baja hasta ellas y las toca y coge las pequeñas piedras que las componen, se da cuenta o se pregunta ¿por qué demonios no se han movido nunca? El Niño, por ejemplo, pasó por toda esa zona, grandes huracanes, terremotos, y las líneas de Nazca, las pistas, siguen exactamente como el primer día. Algunos investigadores de la Universidad de Long Island dijeron que estaban construidas con una ciencia imposible sobre conductos de magnetita. Eso hacía que las piedras o la pequeña arenisca quedase dispuesta como en un puzzle y que nada ni nadie, durante siglos, pudiera moverlas. Las teorías de lo más diverso, como decimos, han seguido ahondando en el tema de Nazca, pero nadie sabe con certeza por qué se hicieron, quién las hizo y sobre todo por qué nunca aparentemente pudieron ver esa obra. Según Eduardo Herrán y otros especialistas arqueológicos del Perú, hay una zona hacia la cordillera de Palpa donde puede haber, como decimos, miles de figuras sin catalogar. Es un lugar tan agreste, tan árido, tan sin vida, que nadie se adentra en él. Las avionetas no tienen combustible suficiente para llegar a esas latitudes y muchos se preguntan qué misterio habrá en esas pampas. Yo os lo he dicho, me he sincerado, una de las grandes sorpresas de mi vida fue ver aquellas figuras desde la avioneta. Espero que podamos viajar de nuevo, que podamos verlas, que podamos sentirlas. Yo no sé lo que son, no sé por qué las construyeron y no sé quiénes son esos individuos raros como casas de 12 pisos. Lo que sí intuyo es que incluso cuando ninguno de nosotros estemos ya, las líneas de Nazca y esas figuras seguirán por algún extraño resorte, por alguna extraña misión, mirando al...